Carlos Heller, diputado de Nuevo Encuentro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Carlos? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, recién hice un pequeño comentario editorial en donde yo estoy en desacuerdo con la forma en que se negocian con los grandes formadores de precios en la Argentina. Me gustaría saber su opinión. Bueno, yo también creo que hay, evidentemente, allí una insuficiencia. Yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, y estos últimos días lo he repetido insistentemente, que a mi juicio el problema básico de la inflación está vinculado al tema de la puja distributiva y al tema de los formadores de precios, y que sin actuar sobre eso es muy difícil resolver la cuestión. Hice la figura de la fiebre como un síntoma de una enfermedad, y que muchas veces se habla del síntoma y no se habla de las verdaderas causas de la enfermedad. Desde luego, vos también lo decías en el editorial, yo te escuché, están los que creen que, o dicen que el tema es el exceso de gasto público, el exceso de emisión monetaria, etcétera. Toda experiencia que ya vivimos en la Argentina y en el mundo, y que tiene que ver con las recetas que siempre terminan buscando enfriar la economía para de esa manera resolver el problema inflacionario. Bueno, yo creo que hay que actuar efectivamente sobre los formadores de precios. ¿Y cómo? Yo creo que hay dos temas. Uno que es la posibilidad del acuerdo, y otro que es el de una reforma impositiva que esterilice la posibilidad de maximizar la rentabilidad. Es decir, si uno mira la rentabilidad sobre ventas que han tenido las grandes empresas, los formadores de precios, puede observar que en estos últimos años les ha ido fenómeno, es decir, que han ganado muy bien en general. Por lo tanto, no es que la rentabilidad de las empresas está amenazada, solo hay que ponerles un límite. Y creo que ese límite, la mejor manera de ponérselo es por vía de una reforma impositiva. Una reforma impositiva que tenga progresividad agresiva en la medida en que se pase de ciertos márgenes de rentabilidad, de manera que, insisto, desaliente, esterilice esa posibilidad de trasladar a precio. Por otro lado, si uno analiza las grandes empresas, la otra cosa que observa es que en las grandes empresas la incidencia del costo salarial es mucho menor que en las pequeñas y medianas empresas. Sí, pero en cuanto te dan un aumento, después te lo sacan con los precios. Y hay una encuesta muy interesante que se hizo en el último encuentro del coloquio de Fiel del año pasado, de octubre, que salió publicada, creo que en el Cronista o en algún medio, donde le preguntan a los empresarios, que son esos mismos empresarios, y la mitad de esos empresarios, todos dicen que trasladan a los precios los aumentos salariales, pero la mitad reconoce que trasladan mayor proporción de lo que le incide realmente el salario. Es decir, que está claro que hay un espacio sobre el que se puede actuar. En esa reforma impositiva... Lo que digo que el Estado, en este caso el gobierno, tiene una responsabilidad, porque si no es una cuestión de buenos y malos, ¿no? Los empresarios son malos, te aumentan los precios. No tengo duda. Lo que pasa es que acá se crea una ficción, que es que los precios aumentan porque alguien los quiere regular. Es decir, entonces hay que dejar todo libre para que no aumente. Lo escuchamos todos los días. Que la culpa la tienen los reguladores. Es decir, se pone una regulación porque hay un exceso, pero esa regulación es la culpable del exceso. Y eso luego se instala, se repite, se machaca y parece convertirse en una razón al revés, ¿no? Ahora, este acuerdo por 60 días, ¿para qué sirve? Para crear las condiciones para ir por más. A ver, yo entiendo que en los 60 días el gobierno debería aprovechar para armar algo distinto. Claro, en el ejemplo ese que yo daba decía, ningún buen médico dejaría de usar un analgésico si hay fiebre. El asunto es que después hay que meterse con la enfermedad de fondo, porque si no el analgésico termina siendo insuficiente. Claro. Entonces, bueno, en estos 60 días habrá que ver, o se prorrogará por un plazo más largo, o se deberán plantear otro tipo de medida, pero bueno, creo que lo que hay que hacer es ponerse contento y saludar que el gobierno ha tomado la decisión de intervenir en el tema. Hasta acá se le hacía la crítica de que el gobierno negaba la existencia del problema. Entonces ahora los mismos que le hacían la crítica porque supuestamente negaba la existencia del problema, ahora le van a hacer la crítica porque se mete con el problema. Y van a decir que lo que tiene que hacer es permitir que las fuerzas del mercado funcionen libremente y regulen con la sabia mano del mercado, como tan bien nos ha ido en otros tiempos y tan bien le va, por ejemplo, ahora a los europeos, a los que el mercado le está resolviendo todos los problemas.
¿No crees que más allá de si el INDEC tiene razón o no, deberíamos tener un INDEC en el que todos los argentinos creyéramos para tener una base, un parámetro para saber si la inflación está subiendo, está bajando, para dónde va? Sin duda. No se puede resolver o avanzar sin tener información estadística en la que la sociedad razonablemente confíe. Claro. Eso creo que es una... Ahora, yo lo que digo categóricamente es que todo lo otro es una gran mentira. No, yo en la inflación de las consultoras no creo, yo vi cómo la hacen, por eso. y es una mentira. Y además después está cómo se construye el imaginario público. Yo decía, esta semana, vos agarraba, por ejemplo, Clarín, en la página de acá decía, la inflación del Congreso fue X. Claro. Un montón de mentiras. La inflación del Congreso, son 5 diputados que utilizan sus facilidades, utilizan un ámbito del Congreso, y esto es titulado la inflación del Congreso. La inflación del Congreso fue de tanto. Claro. En la página de al lado decía, según el INDEC, la economía habría crecido tanto. Claro. Entonces, así vos vas construyendo el imaginario. Yo fui a consultoras que miden la inflación, que tienen 5 empleados. Claro, no sé magia lo que hacen, magia, claro. Usan el sistema dígito basculante, ¿sabés cómo es? ¿No? El masomenómetro. Claro. Ese sistema dígito basculante que cuánto tiene que dar, a ver, más o menos. Pero digo, por eso digo, no estoy diciendo si está bien o está mal. Digo que tenemos que tener una medida en la que creamos todos. Sí. Es imprescindible. ¿No? Hay que trabajar en eso. Bueno, ahí hay un proyecto de crear un índice nacional, porque tal vez sea la salida, ¿no? Crear un nuevo índice. Y además porque me parece que está bien la idea del índice nacional, porque considerar que el índice de precios es la evolución de los precios de la capital federal y del Gran Buenos Aires, creo que conceptualmente está mal. Y además porque creo que hay diferencias significativas, como también creo que hay diferencias significativas en el propio ámbito de Capital Federal y Gran Buenos Aires, y por eso hacer un índice es una cosa muy compleja. Yo no creo que las cosas valgan lo mismo en el tercer cordón que en el barrio del Grano. No puede valer lo mismo gente que consume segunda o terceras marcas que gente que consume marcas. Entonces, creo que todo eso marca la enorme complejidad que tiene el tema, pero estoy de acuerdo con vos en que hay que hacer esfuerzos, todos los esfuerzos necesarios para contar con un indicador que la sociedad lo encuentre razonablemente creíble. Siempre después va a venir la medición del índice personal, porque cada uno de nosotros tiene nuestro índice que tiene que ver con nuestras propias pautas de consumo, etcétera, que nos va a hacer poner más o menos en duda la información oficial, porque en todos los tiempos se ha cuestionado esos índices. Pero se cuestionan en otros países y también. Se cuestiona en todos lados, sí, es así. Nunca como ahora, ¿no? También. Pero digo, para vos también, ¿estás de acuerdo con lo que dije al principio? La inflación es el problema de la Argentina. No, la inflación es un síntoma de los problemas de la Argentina. Yo creo que los problemas de la Argentina tienen que ver con la puja distributiva, con el exceso de concentración económica, con que haya rubros de la actividad esencial donde hay una o dos empresas que son el 80% de la actividad. Vos nombrabas aceite, galletitas, gaseosa, cerveza, qué sé yo, aluminio, chapa, cemento. Por donde vayas vas a encontrar un fenómeno brutal de concentración. El gran problema de la Argentina es mejorar la distribución del ingreso. El gran problema de la Argentina es achicar el tercio de trabajo informal que aún queda. El gran problema de la Argentina es mejorar la igualdad en la sociedad. Dentro de eso, la inflación es un sinónimo es un obstáculo para es un obstáculo y es un sinónimo de la puja distributiva que está establecida y de la resistencia que hay de los sectores que acumulan riqueza a aceptar distribución. Porque voy a volver a decir algo que me aburro de repetir. Cuando uno dice distribuir, está diciendo sacarle a uno para darle a otro. No hay distribución sin sacarle a unos. Algunos quieren hacer magia, quieren aumentar las jubilaciones, bajar los impuestos, es decir, hay una fórmula, subir los sueldos, subir el mínimo no imponible, todo junto. Mentira, no se puede. Vos tenés que asegurar la financiación del Estado, de un Estado, como vos decías también, más grande, no más chico, con más inspectores impositivos, con más inspectores laborales, con una estructura estatal mucho más eficiente. Achicar el Estado es agrandar el país, fue el eslogan de la dictadura, pero fue
fue el eslogan que permitió el vaciamiento de la Argentina. Entonces hay que ir por otro lado. Nosotros necesitamos un Estado fuerte, eficiente, capacitado y con regulaciones y normas que le permitan meterse en el verdadero problema. Muchas gracias, diputado Carlos Heller. Bueno, y vamos al tema con el que empezó este programa, economía política, y que estuvieron toda la semana. Bueno, hace un ratito andaba Todesca dando vuelta por ahí. A ver, el economista Jorge Todesca intentó armar un escándalo el otro día en el aire y no lo consiguió. Luego aprovechó que el Grupo Clarín estaba un poquito preocupado porque TN cada vez mide menos. La verdad que deberían darse cuenta por qué mide menos. Porque los tipos